Aquí comenzaremos una serie de videos en los que veremos varios ejemplos de funciones de variable compleja. En este primer video veremos las funciones, digamos, algebraicas dadas por polinomios de primer grado, polinomios en general y cocientes de polinomios. Empezaremos con las funciones lineales, donde estamos diciendo que las funciones lineales tienen esta forma de aquí, es donde W es un número complejo fijo, es decir, a cada z lo multiplicamos por el número complejo W. Entonces, el primer caso que está aquí es un caso que ya es, digamos, conocido, que es cuando nuestro W es un real, tiene parte imaginaria 0, y entonces es un ejemplo de una homotecia. Es decir, a cada número complejo z, pues lo multiplicamos por un número real. Si el número real es mayor que 1, pues entonces el, eh, el complejo WZ caería por aquí. Si el número complejo W pues está entre 0 y 1, entonces pues nuestro número WZ caería por aquí. Si el número es negativo, pues entonces caería del otro lado. Esas son las homotecias pues ya bastante conocidas. Otro caso sencillo es cuando tenemos que nuestro W pues es justamente el número complejo I. Entonces, si recordamos las expresiones para el producto, pues veremos que si tenemos por aquí un número complejo z, entonces I por z pues está como por aquí, donde este ángulo es de 90 grados. Entonces, la multiplicación por I es una rotación de 90 grados. En general, si yo tengo un número complejo W de módulo 1, que yo puedo escribir en su forma polar como coseno de teta más I seno de teta, sabemos que la multiplicación por W nos va a representar una rotación con ángulo teta. Y eso nos recuerda que cuando tenemos una rotación de este estilo, vista como una transformación de R2 en R2, está representada por una matriz como esta que está aquí, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa en el caso de un número complejo en general. Nuestro número complejo lo poníamos como A más IB, pero si ahora lo ponemos en forma polar, entonces podemos interpretar fácilmente qué es lo que hace la función f de z. F de z será una rotación con ángulo teta y luego seguido por una homotecia con razón de homotecia R. Esto va a estar representado, digamos, si lo pensamos como en una transformación de R2 en R2 por la matriz de rotación multiplicada por el número R, o la matriz que está aquí en medio, donde podemos ver que justamente nos quedan las coordenadas A y B de nuestro número complejo W, lo cual quiere decir que podemos asociarle a cada número complejo
este tipo de matrices. Esta asociación se comporta bien bajo sumas de números complejos y bajo productos, en el sentido de que si yo tengo eh, si yo tengo dos números complejos, W1 y W2, su suma va a dar bajo esta correspondencia a la suma de matrices, y su producto W1 por W2 va a dar exactamente al producto de estas matrices. Esa representación la vamos a usar un poco más adelante cuando veamos, por ejemplo, el teorema de la función inversa para su versión compleja. Muy bien. Ahora vamos a un polinomio un poco más complejo, digamos, más complicado, que es z cuadrado. Y pues también nos acordamos de lo que nos dice la fórmula de De Moivre en este caso. Nos dice que si por aquí anda un valor z con un ángulo θ por aquí, entonces, ¿qué es lo que hace z cuadrado? Pues lo que hace es que duplica el argumento y eleva al cuadrado el módulo. Digamos, por ahí podría caer nuestro z cuadrado en este ejemplo. Claro, dependiendo de por dónde andan los complejos de módulo 1. Y entonces podemos imaginarnos un poco más geométricamente qué es lo que hace la función. Por ejemplo, si yo me fijo en todos los puntos del primer cuadrante, la función z cuadrada los manda ¿a quién? Pues los manda a todos los puntos de los dos primeros cuadrantes. Aquí, digamos, podemos ponerle z cuadrado, y si a los puntos de estos cuadrantes les volvemos a aplicar z cuadrado, pues entonces con eso ya rellenamos todo el plano. Ajá. Algo parecido va a ocurrir, por ejemplo, con la función z cúbica. Si tomamos la función z cúbica, pues va a haber un cierto sector correspondiente a un ángulo de pi sobre 3 que si le vamos aplicando sucesivamente la función z cúbica, pues con ella vamos a poder cubrir todo el plano. Ahora, los polinomios, por el momento vamos a usar esta sesión solo para establecer un poco de notación. Aquí tenemos la forma usual de nuestros polinomios, donde los coeficientes ahora son complejos y estamos suponiendo que el coeficiente de grado n es pues diferente de 0. Entonces, en este caso, pues tenemos un polinomio exactamente de grado n. Y recordamos lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que cualquier polinomio de grado mayor o igual que 1 tiene al menos una raíz compleja. Y esto a su vez implica que cualquier polinomio de grado n tiene exactamente n raíces con una cierta multiplicidad. Recordemos que una manera de caracterizar esa multiplicidad pues es a la hora de que factoricemos nuestro polinomio, alfa va a tener multiplicidad h si puedo factorizar de esta manera, donde este polinomio que me queda aquí ya no tiene como raíz a la alfa. Y otra manera que vamos a usar ya en la parte de series
de caracterizar a la multiplicidad, pues es fijarnos en el polinomio y en sus derivadas. Entonces, el número complejo alfa va a ser un cero de orden h o de multiplicidad h, siempre y cuando tanto la función como sus primeras h menos 1 derivadas son cero y la derivada de orden h evaluada en alfa ya es distinta de cero. Digo, esto lo vamos a usar un poco más adelante y para mostrar que ya en el caso complejo empiezan a pasar cosas diferentes a lo que ocurre en el caso real, solo voy a mencionar un teorema que viene demostrado en mis notas, pero que ilustra esta diferencia. Este se conoce como el teorema de Lucas y la idea es la siguiente. Yo tomo una recta L en el plano complejo y esta recta divide en dos partes, en dos semiplanos al plano complejo. Ahora, si yo considero un polinomio tal que sus raíces están todas de un mismo lado de L, o sea, están en uno solo de los semiplanos determinados por L, el teorema nos dice que también sus raíces de la derivada, que voy a pintar aquí en rojo, todas quedan exactamente del mismo lado de L. Y aquí en la figura estoy ilustrando que esta propiedad no se satisface en R. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica de un polinomio, puede ser de este estilo. Tengo dos raíces positivas, es decir, quedarían como en lo que sería el equivalente a un lado de la recta, pues, ¿no? Y sin embargo, tengo por acá un punto donde la derivada se hace cero y pues que está del lado negativo. Entonces, ese tipo de resultados, el teorema de Lucas no tendría un equivalente en el caso complejo. Otras funciones que vamos a estar considerando ya casi para la parte final del curso van a ser los cocientes de polinomios, que son las llamadas funciones racionales de esta forma, y con el entendido de que cada vez que escribamos esta expresión, nuestros polinomios P y Q no tendrán raíces en común, ¿no? Porque si no, bueno, las podríamos cancelar como de costumbre. Estas funciones están definidas, como siempre, cuando el denominador no se anule, pero a veces por conveniencia las extenderemos a el conjunto justamente de los números complejos extendidos, haciendo que en los ceros de Q estas funciones pues valgan infinito. Entonces, como decía, en general vamos a trabajar al final del curso con este tipo de eh, funciones para P y Q, polinomios de grado arbitrario, pero eh, también dentro de los primeros ejemplos de funciones que vamos a considerar estarán las llamadas transformaciones de Möbius, que es una transformación de Möbius, va a ser un cociente de polinomios de primer grado.
donde después veremos que tenemos que pedir la condición de que este número sea diferente de cero. Esencialmente porque en el caso en que a de menos bc sea igual a cero, nuestra función va a ser constante y esas pues no nos van a interesar. Estas transformaciones de Mobius las vamos a empezar a ver en unas sesiones más, pero por el momento piensen en estos primeros ejemplos de funciones en los complejos.